Pulso económico con lo más trascendente de la actualidad en los mercados y de la actualidad en nuestra economía. Como siempre, iniciamos nuestro recorrido echando la vista atrás a ver qué tal ha ido a la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado con caídas 0,18, muy leves. El índice general termina en 15.556,7. Algunos valores de Solaria habrá que hablar porque ya es, creo que el sexto día de subidas. Hoy sube 7,19. Acciona Energía 5,31 arriba y Acciona, la constructora, 1,65 arriba. En el lado del rojo, pues la que peor, Grifols 3,35 de caída, Colonial, luego hablaremos de Colonial, 1,64 de caída y el BBVA 1,49 de caídas. Bien, y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo más relevante de la tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia económica hoy, claro está, tenemos que hablar de las estimaciones que hace Luis de Guindos, el número 2 del Banco Central Europeo, que dice que la bolsa, los mercados financieros tienen ya valoraciones muy elevadas y dice también que está muy preocupado por el débil crecimiento de la demanda en las economías europeas. Y, por supuesto, hay que hablar de la OPA del Sabadell, porque hoy César González Bueno decía que, hombre, rozar el poste del 30% en la OPA de BBVA será extraordinariamente difícil. Eso es lo que decía el consejero delegado del Sabadell, con un reclamo al accionista mayoritario que dijo apoyar la OPA, es que lo haga irrevocable. Lo cual, pues, en fin, se están perdiendo las formas con esta OPA. Menos mal que nos queda poco. Hasta el día 10, hasta el 12 no conoceremos, ¿verdad? Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Armadata. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más en un día especialmente interesante, sobre todo en Francia. Nos tiene que contar usted que viene con información fresquita de Efectivamente, Sabadell. he estado precisamente en una reunión de accionistas del Banco Sabadell con el presidente, con Olió y con el consejero delegado César González Bueno, y nos ha estado explicando precisamente los inconvenientes de ir a la OPA, como luego pondré de manifiesto. Si bien es verdad que a mí no me han tenido que convencer de nada, porque yo ya estaba convencido, como he manifestado aquí en muchas ocasiones. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la sesión de bolsa en la que parece que nos hemos contagiado más de lo que pasa en Francia que de lo que pasa en Japón? La crisis política en Francia es un hecho, ha arrastrado la deuda, la prima de riesgo, ha caído la bolsa allí un 1,5%, ha afectado un poco al euro incluso, pero sobre todo a quien más ha afectado es a los bancos franceses. Luego lo vemos. ¿Qué les ha parecido la sesión? Hombre, pues yo creo que se ha demostrado que el IBEX está fuerte, una enorme fortaleza, porque precisamente había superado los 15.600 puntos precisamente antes de conocer las noticias de Francia, la emisión del primer ministro, y en este sentido hay que poner de manifiesto que no hay muchas alternativas de inversión en este momento, porque hasta hoy la deuda también está bajando, si bien es verdad que ahora veremos qué ha ocurrido en Francia, y luego por otro lado hay que tener en cuenta que sigue habiendo liquidez y que las expectativas de beneficio de las empresas españolas que cotizan en el IBEX son muy importantes, incluso de revalorización a pesar de los niveles. Por tanto, yo creo que hoy, a pesar de esa ligerísima caída provocada por Francia, como luego veremos, lo que está demostrando es enorme fortaleza. Claro, la caída es prácticamente simbólica después de, digamos, de esa posible convulsión en los mercados. Yo creo que afecta más al resto de Europa. Es decir, yo creo que nuestra bolsa también es un poquito aparte, ¿no? Del resto vamos siempre un poquito detrás del resto de las bolsas europeas o vamos con el pie cambiado. Pero en este caso yo creo que no ha afectado. Seguimos estando en esa cota por encima de los 11.500 y vamos a ver hacia los 15.600, se lo va a conquistar. Es que estamos prácticamente en máximos del año, ¿no? Dije ya un año muy bueno y coincido, que la bolsa está muy fuerte. El diferencial con el bono alemán, que sería el índice de referencia de la prima de riesgo, está en mínimos, con lo cual dices, bueno, ¿dónde busco o dónde coloco mis inversiones? Y parece que la bolsa puede ser un refugio seguro en estos momentos. Con lo cual diría tranquilidad y estamos en récord. Bueno, vamos a Francia entonces, porque Le Cornu, que era el nuevo primer ministro, 26 días en el cargo, acababa de cerrar su gobierno, ha visto dificultades entre los partidos que le prestaban
alguno de los candidatos a ministro y ha dimitido. A primera hora de la mañana ha presentado su dimisión. Ya es el tercer primer ministro que se le va a Macron este año, tan solo este año, y que, consecuencia de esto, hay que decir que Macron le ha dado 2 días más, piénseselo usted, no dimita, por favor. Les da mucho miedo las elecciones en Francia en estos momentos, pero la inestabilidad política la están pagando los bancos franceses, la está pagando el rendimiento de los bonos franceses, que están en máximos anuales, y desde luego es una mala noticia que ha afectado incluso al euro. Mire, don Javier, lo que no puede ser y además es imposible. La situación de Francia es absolutamente insoportable desde el punto de vista sobre todo de las cuentas públicas, pero también del crecimiento, y precisamente Francia lo que viene haciendo desde hace ya mucho tiempo es eludir los problemas en lugar de enfrentarse a ellos. Y esto es lo que ha vuelto a ocurrir en este momento. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que Francia tiene un déficit público que supera el 6% del PIB, que Francia tiene una deuda pública que supera el 113% del PIB y que estos desequilibrios hay que reducirlos. ¿Cómo? ¿Subiendo impuestos? No, la presión fiscal es excesiva. Bajando el gasto, que es lo que se viene proponiendo desde hace tiempo. Por lo menos 42.000 millones de euros fue el último dato concreto que se estableció. Y luego, por otro lado, mejorando la productividad, reduciendo los días de fiesta. Y en este sentido, ¿qué ha hecho la mayor parte de la sociedad? Los partidos políticos, los sindicatos, pues enfrentarse a esa dura realidad. Pero es que la realidad es así de dura en este caso. Y por tanto, cuanto más se retrase la aplicación de las medidas, peores serán los resultados. Y los resultados negativos ya los estamos viendo hoy. En concreto, la deuda pública, el bono, en este caso francés, cotizaba a 3,6%. ¿Por qué? Porque se había abaratado enormemente. Eso significa que los tipos habían subido para colocarlo. Significaba que la prima de riesgo respecto al bono alemán había subido a 87 puntos básicos. Y eso significaba que la bolsa había caído un 1,5%. Y que sobre todo los bancos, que son los que están más en entredicho por la posible morosidad, tanto el Crédit Agricole como la BNP han bajado un 3%. José Luis. Bueno, es que lo de Francia, fijaros, yo siempre cuando he visto estos meses, por decirlo así, ¿no?, la situación francesa, siempre me acordaba de Italia, ¿no?, que era el paradigma siempre en Europa de los gobiernos inestables, de ahora entra un primer ministro, sale otro, un cierto, digamos, y siempre se decía de Italia que los que mantenían el Estado eran los funcionarios, ¿no?, y que a partir de ahí daba igual. Claro, sin embargo, uno ve Italia con estabilidad y creciendo, y uno ve Francia, que teóricamente es de la segunda economía de Europa, bueno, que lleva ya más de un año, y aquí lo estamos diciendo, que podía ser una bomba de relojería, ¿no? Primero por el incremento tan volcable de su deuda pública y por un déficit que no es capaz de corregirlo. Claro, cuando tienes una pequeña desviación y la corriges al principio, cuesta menos que cuando la desviación es muy gorda, que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y luego en Francia hay un movimiento de la sociedad civil en general, un movimiento sindical, bueno, que está como muy en contra de este tipo de situaciones si no se hacen bien y se dialogan. Y las situaciones de extremismo que se están viviendo en Europa, uno de los caldos de cultivo más potentes es el que hay en Francia, ¿no?, tanto por la extrema izquierda como para llamar por la extrema derecha o por los extremos, me da lo mismo, ¿no?, que al final tienen buenas partes de coincidencia y que están haciendo ingobernable esta situación. Con lo cual, ¿quién es el guapo que pone un ministro o pone algo para decirle a la gente que va a recortar cuando sabes que dentro de nada tienes que afrontar un proceso electoral? Pues esto no hay quien lo cuadre. Y por tanto, el problema de esto es que la no contribución de Francia al crecimiento está siendo un lastre para el crecimiento de la eurozona. Y esto no nos olvidemos que es importante. Claro. Bueno, la afectación a valores españoles, sobre todo a la inmobiliaria colonial, que tiene mucho riesgo en París y que ha sufrido un bofetón por culpa de la crisis francesa. Al final caía un 1,64, tampoco sé nada el otro jueves, pero ha caído más, ha llegado a estar en mínimos desde abril. Sí, efectivamente, ha llegado a mínimos. Lo que sucede es que Colonial no solo tiene exposición en Francia, no solo tiene un patrimonio inmobiliario importante en Francia, sino también en España. Y en España, precisamente, en este momento está bastante garantizado, los precios están subiendo, etcétera, de tal manera que en cierta medida se ha compensado, pero la caída ha sido significativa en cualquier caso, y es una de las empresas españolas más expuestas precisamente a lo que ha sucedido y a lo que puede suceder en los próximos días en Francia. Yo creo, sinceramente, que los franceses se tendrían que replantear muy seriamente la situación, porque, como muy bien ha dicho don José Luis, nos están penalizando a todos, pero sobre todo se están tirando piedras contra su propio tejado. Pues sí. Don José Luis. Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, claramente entre lo que pasa en Francia y lo que pasa en España. En España está bien, tenemos una situación que el mercado inmobiliario en España, bueno, pues está
bueno, pues creciendo y a lo bestia, digo, en el sentido más, porque entramos en lo de la oferta y la demanda que comentaba antes don Juan, ¿no? Sin embargo, hombre, la exposición en Italia sí, porque la morosidad que puede verse abocada por parte de a los bancos y directamente por el mercado inmobiliario puede ser muy fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Entonces me parece que el tema es muy fuerte y le puede afectar de manera muy directa. Siendo que el mal francés es el mismo que nos aqueja a nosotros, Sí, ¿eh? sí, sí. Cuidado. Sin duda. Desde la coyuntura nos viene mejor, sí, de acuerdo. Sí, sí, pero bueno, parece que cuando están un poquito más lejos, dices, bueno, parece que, ¿no? O sea, el que no se consuela es porque no quiere. Bueno, Luis de Guindos, es lunes, estaba en España y habló. Qué raro. Qué raro. ¿Y qué ha dicho? Que está muy cara el mercado financiero, la bolsa, los valores están muy elevados y que le preocupa el bajo crecimiento de la demanda europea, cosa que es bastante obvia. El consumo de las familias en Europa, desde hace, si uno sigue lo que son nuestras proyecciones económicas, las proyecciones de los diferentes analistas, debería haber sido el principal factor de crecimiento. La percepción de que, dada la situación presupuestaria, de algún modo, la necesidad de reducir los déficits públicos y de reducir o moderar la evolución del ratio de deuda pública PIB, en algún momento en el futuro llevará a que los gobiernos incrementen impuestos o reduzcan los gastos relacionados con el estado del bienestar. Pero todo no es poner cara de malo de película del oeste, hay que admitir las cosas. Habéis fracasado con la técnica de bajar los tipos para conseguir eso que ahora dices que no tenemos. Precisamente yo creo que el Banco Central Europeo no da ni una, y sobre todo no la ha dado en el pasado, creando esa burbuja de liquidez tan espectacular que generó entre el año 2000 y el año 2022 sobre todo. Pero en cualquier caso sigue muy alejado de la realidad y en este sentido probablemente todavía habría que bajar más los tipos de interés. En cualquier caso, el consumo de las familias al que se refería, la demanda interna, pero sobre todo el consumo, que es el que tiene más importancia, ¿de qué depende? En primer lugar, del empleo. Bueno, pues en unos lugares de Europa va bien, pero en otros no. En segundo lugar, de la evolución de la renta, y aquí es donde ya hay más problemas, no está creciendo significativamente. Y luego, por otro lado, de las expectativas, y las expectativas nos pueden ser peores por los lastres que sufrimos en Europa. Por tanto, eso penaliza a la demanda interna y, por tanto, al crecimiento europeo, que está bajo mínimos, 0,1% en el segundo trimestre, para recordarlo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también ha puesto de manifiesto, y ahí coincidimos también, que no se están valorando suficientemente los riesgos geoestratégicos y geopolíticos, que es muy difícil de valorar desde el punto de vista del impacto en los mercados financieros, pero que son importantes. Y aquí se refería no solo a los conflictos armados, sino que fundamentalmente se refería a dos epígrafes. Uno, la guerra comercial que se está produciendo a raíz de los aranceles, la elevación de aranceles por parte de Trump, sobre todo entre Estados Unidos y China, eso le preocupaba mucho. Y en segundo lugar, las condiciones fiscales de Estados Unidos, que con un déficit público del 7% y con una deuda del 120%, pues evidentemente está generando grandes tensiones sobre los tipos de interés de la deuda, como decíamos antes de Francia. Por tanto, yo en ese caso sí que coincido con su análisis. Lo que sucede es que es muy difícil de cuantificar. Bueno, lo que pasa es que estas cosas de los análisis, cuando teóricamente tú tienes mucha más información teóricamente que el resto, ¿no? En la posición que estás, se supone que tiene más datos, más información. Claro, hablar del tema de la demanda y dices, bueno, pues bien, hombre, yo miro aquí en España, ¿no? Y seguramente es de las cosas que está haciendo que nuestro PIB no crezca como debería de crecer, más allá que el gobierno saque pecho con ello, porque al final las previsiones son de decrecimiento, por mucho que se empeñen en decir que, ¿no? Si estamos en el 2,8 y vamos a acabar en el 2,7, o estamos este último trimestre, después del último maquillaje del INE, en el 3,1 y vamos al 2,7, oiga, pues que estamos bajando, ¿no? Y al final la demanda interna no está tirando. ¿Por qué? Primero, porque las rentas disponibles están bajo mínimos, han caído en picado, que eso tiene que ver mucho con el tema impositivo, y segundo, los crecimientos de lo que son los salarios nominales tampoco están creciendo, ¿no? Tenemos un país que está empobrecido. Dentro de unos días tendremos datos de estos estudios sobre los riesgos de pobreza, población, incluso los datos de Europa. ¿Cómo puedes decir que España va bien cuando tenemos más de un 20% de población en riesgo de pobreza? Estamos hablando de 10, 11 millones de personas que están en esta situación. Hombre, ¿cómo vamos tan bien? Iríamos bien si no tenemos que pagar ingreso mínimo vital, iríamos bien si no tuviésemos que pagar subsidio de desempleo, porque las cosas irían como una moto. Pero un país que tiene en términos reales 3,8 millones de desempleados, hombre, no me cuente usted películas, ¿no? Y este es el drama. Digo, más allá de que el señor Guindos sale del conjunto de la Unión, pero lo que está claro es que hay una contracción del crecimiento de la Unión Europea y esa tiene que ver mucho precisamente con que hay menor renta disponible en el conjunto de la Unión.
Desde luego. Bueno, vamos a la OPA de moda, usted ya lo espera con fruición. Hoy ha dicho el consejero delegado del Sabadell, González Bueno, que si rozan el poste del 30% de aceptación a la OPA, eso ya será extraordinariamente difícil. Y entonces queda un 30% de institucionales, ¿vale? Y vamos por un 12%. De ese 30%, la mitad más o menos le gustaría que saliese la operación y la mitad más o menos no le gustaría que saliese la operación porque le parece que ya no tiene sentido. Incluso muchos de los que creyeron que tenía sentido al principio ahora creen que no. Pero además todos están convencidos de que es mejor la segunda OPA. Entonces, si de esos un 15 quisieran, yo tengo muchísimas dudas de que vayan con todo, pueden ir con parte. Con lo cual, me parece que rozar el poste del 30 es extraordinariamente difícil. Rozar el poste es una expresión futbolera, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que difícilmente se va a alcanzar esa cifra. Vengo precisamente a una reunión de accionistas con el presidente y con el consejero delegado, que es al que acabamos de escuchar, que estimaban en este momento que difícilmente se superará el 25%. Los minoristas, que somos el 40% del total de los accionistas, estamos yendo en un 1%. Por tanto, apenas está teniendo éxito. Somos muy estables desde hace mucho tiempo. Y la duda son los institucionales, aquellos que replican los índices, y en este sentido esperan que vaya a la mitad, y otros que tienen más carácter especulativo, que pueden ir en ese porcentaje al que se refería. Por tanto, probablemente será muy difícil que se supere el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que automáticamente la OPA queda abortada. Si pasa entre 30 y 50%, probablemente se lance una segunda OPA a un precio mejor y en efectivo, lo que evidentemente hace también atractivo que te esperes como accionista, porque si ya vas a ir a esta primera OPA, no puedes ir a la segunda en mejores condiciones. Por tanto, yo lo he dicho hace mucho tiempo, pero me vuelvo a ratificar, creo que en este momento los accionistas del Sabadell lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. ¿Para cuándo sabremos si parió la burra? Pues efectivamente, la posibilidad de ir a la OPA, a esta primera OPA mejorada, termina el viernes, día 10. Por tanto, probablemente el domingo por la tarde o el lunes a primera hora sabremos el resultado. No, José Luis. Bueno, es que esto es semana tras semana, ¿no? Es decir, esto lo de darle vueltas a la noria. Vamos a ver, es decir, lo que está claro es que desde el primer momento el BBVA anunció que con un 30% ya se podía conformar, después dijo que iba por más, pero bueno, eso lo que está diciendo es que la posibilidad de que haya una segunda OPA, que no suele ser lo habitual, y yo no creo que haya muchos precedentes de esta situación en nuestro mercado, me parece que no los hay, pero vamos, tampoco pondría la... Bueno, pues hombre, es que, oiga, si esto va a ir a por más y esto puede mejorar, yo me espero, o sea, no tengo ninguna prisa, ¿no? Porque lo que tengo no lo voy a perder. Entonces yo creo que el tema de fondo aquí es qué va a pasar después. Yo creo que puede estar rozando el 30 o no, 25, 28, da igual. O sea, esto del poste siempre es muy divertido, ¿no? Porque se puede dar en el poste, rozar el poste por dentro o por fuera. Claro, el resultado no es el mismo. Digo, desde el punto de vista formal, si da por dentro es gol, si da por fuera, pues no es nada. O sea que, entonces, vamos a ver ese rozar el poste a qué se refiere. Si se va a quedar más próximo al 30, que les daría ocasión a llegar a ese 50 en un momento determinado con una segunda OPA, que hay que ver qué dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. La nueva oferta tiene que ser mejor, tiene que ser en efectivo, como tiene que ser, porque no hay precedente de este tipo de situaciones. Lo que no vale seguramente es lo que ha dicho el BBVA, que si hay una segunda OPA no va a modificar la oferta. Entonces, oiga, pues usted se va a quedar como está. Entonces, me parece que el tema es complejo y a mí me preocupa mucho la judicialización que hay de esta situación, porque si se produjese cualquier tipo de OPA tal, que triunfe o no triunfe, y después los tribunales dicen que todo eso es ilegal, pues oiga, ¿para qué hacemos? Mire, yo lo digo muy sinceramente, creo que lo mejor para los accionistas del Sabadell y lo mejor para los accionistas del BBVA es que no salga la OPA. En primer lugar, porque se estima que el potencial de crecimiento del Banco Sabadell solo en los próximos 3 años puede ser del 26%, con una rentabilidad además muy importante para los accionistas, entre los que me incluyo. Y para el BBVA, también para los accionistas del BBVA, se les eliminaría un riesgo muy importante que tienen. Si se emite esa segunda OPA, significa que tienen que pagar en cash del orden de 12.000 millones de euros, con lo que se descapitaliza el banco. En este momento no tiene ni 8.000, de tal manera que evidentemente, y lo digo muy sinceramente, creo que lo mejor para todos es que no salga la OPA. Que descarrile. Bueno,
queda poco. Aguantaremos hasta el final de la serie OPA hostil. Bien, Guillermo Gortázar de CaixaBank dice que, hombre, que las medidas aplicadas hasta ahora para mejorar el problema de la vivienda en España son contraproducentes. Otra obviedad. Vamos a escuchar lo que ha dicho Gortázar, que reclama una revisión de la ley de competencia. Hemos tomado muchas iniciativas destinadas a proteger al arrendatario y protegerle en su precio, en sus condiciones, y eso lo que ha hecho es desincentivar la oferta de inmuebles en alquiler, que se ha reducido durante los últimos años y hay muchas fuentes que lo atestiguan. Quiere decir que las políticas que se están aplicando, pues en este aspecto están siendo contraproducentes y por tanto tenemos que revisarlas. José Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, es que aquí sí que estamos con un problema de oferta y demanda y, desde luego, otra cuestión distinta también tiene que ver con los tipos de interés, los precios de hipoteca y luego el propio negocio del CaixaBank. Es decir, una buena parte del negocio de Caixa son las hipotecas. Sí, es decir, prácticamente yo creo que uno de cada 20%, ¿no? O sea, uno de cada 4 españoles que tiene una hipoteca la tiene con CaixaBank. Entonces, al final, bueno, pues eso le va a la vida. Si el mercado inmobiliario se frena porque no hay oferta, si el alquiler tampoco acaba de cuajar y, por tanto, tampoco puedes pedir créditos para eso, hombre, una buena parte de tu negocio se resiente y, por tanto, está diciendo, oiga, vamos a hacer cambios, a ver si animamos esto, ¿no? Es decir, que me parece que es una posición, me parece bastante interesada, aunque puedo compartirla, es decir, que la situación que hay es que esto no está funcionando y que ahora mismo también las condiciones que muchos bancos o entidades de crédito te están pidiendo para acceder a una hipoteca, bueno, están siendo bastante leoninas, ¿no? Entonces me parece que la situación no es nada fácil, pensando en la gente joven que quiere acceder a su primera vivienda y sobre todo también a gente mediana que quiere configurar una familia o quiere a tener el primer hijo, el segundo, y quiere cambiarse, buscar una situación y que no encuentra dónde, y lo que se encuentra son unos precios que están, vamos a decir, un poquito inflados. Me alegra mucho que el señor Gortázar vea este programa, porque efectivamente desde hace mucho tiempo estamos diciendo que sobre todo la primera ley de la vivienda lo que ha hecho es agravar enormemente tanto la vivienda de alquiler, el problema de la vivienda de alquiler, como agravar enormemente la disponibilidad de vivienda para venta para compra. De tal manera que hay que poner clarísimamente de manifiesto que limitar el crecimiento de los alquileres, favorecer a los inquilinos, como estaba diciendo, perjudicando al propietario y favoreciendo incluso la ocupación, etcétera, lo que ha hecho es generar un gravísimo problema en el mercado de viviendas de alquiler. Se ha reducido el 35% la oferta, por tanto, el precio se ha disparado para los nuevos alquileres, que además quieren cubrir esos riesgos de que no suban, etcétera. Y luego, por otro lado, en el caso de la vivienda nueva, la propia ley establece una serie de limitaciones, de imposiciones, etcétera, que encarecen enormemente la construcción y además retrasan enormemente la obtención de una licencia. De tal manera que mientras no se modifique esta situación, mientras no se introduzcan criterios de mercado, mientras no se agilicen los procesos de concesión de licencias, etcétera, la situación se va a seguir agravando en lugar de resolverse. Bueno, brevemente, ¿qué pasa con Solaria? Hoy la que más sube, 7,19 arriba, después de vender las posiciones a corto, sube, pero todos pensábamos que estaba ya frenándose y hoy, lunes, pues ha vuelto a subir 7,19. Bueno, pues otro pegón tirón, después de estar bajo mínimos, pues es un efecto rebote y este es después el segundo efecto rebote que ha tenido, ¿no? Es decir, me parece que es una posición, sobre todo porque además el tema de las energéticas y de todo lo que de las renovables sigue vendiendo y se coloca bien en el mercado porque está muy de moda. Digo, otra cuestión es la utilidad, ¿no? Que podamos, ese sería otro debate, pero no tiene más. Sufrió la crisis de la energía solar a raíz de las políticas de Trump, pero en este momento lo que está haciendo es diversificando baterías y centros de tratamiento de datos. Y probablemente eso es lo que le ha dado valor y así lo ha considerado Goldman Sachs. Sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí, eso sí, con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones. Y a ustedes por su interés y por su paciencia, pues, ¿qué les voy a decir? Muy agradecidos. Eso sí, el premio es que a la vuelta de publicidad la redacción abierta.